Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestra presentación habla sobre el estado de flujo de efectivo. Nuestro grupo se compone por Chile Bonice y Pamela Bonice. ¿Qué son los estados de flujo de efectivo? El estado de flujo de efectivo sirve para mostrar todas las salidas de dinero y todas las entradas de dinero, según las operaciones de la empresa o de la entidad. Pero más importante aún, nos va a decir cuál es el origen y cuál es el destino de este dinero. Se mide el efectivo con que se empezó el año y después con el cual se terminó. El efectivo debe entenderse como el dinero que tenemos en los bancos, en la caja, en los depósitos de 90 días o menos. ¿En qué normas se regulan y sostienen? Se sostienen en la Norma Internacional de Contabilidad número 7. Nos indica que hay tres tipos de actividades, en los cuales son actividad de operación. Son todos aquellos elementos que involucren a la operación como compra de mercancías, la venta de mercancías, los gastos de la operación, los gastos de, por ejemplo, el teléfono, los gastos de la mano de obra, etc. Actividad de inversión. Son aquellos rubros que permiten a la empresa a tener un beneficio a futuro. Actividad de financiamiento. Son los medios para aportar, retirar y pagar los fondos destinados a sustentar las actividades de la empresa. El método directo se basa en el balance y tiene características muy específicas. Por lo que más resalta es que se debe realizar este estado de flujo de efectivo partiendo de los registros contables que afectan las entradas y salidas. El método indirecto se basa en el estado de resultados. Para poder determinar directamente el flujo de efectivo, todas las partidas que no tienen valor monetario, tales como provisiones y depreciación, se tienen que eliminar. Empezaremos explicando el estado de flujo efectivo, método directo. Aquí se presenta un balance general. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es disponible, lo cual sería caja, banco, más depósito de 90 días o menos, en este caso 80 días. Saco la diferencia, restando el año 2 al año 1 y la sumo. Esto sería mi efectivo o equivalente de efectivo. Ahora tengo que determinar si estas cuentas aumentaron o disminuyeron. Si el año 2 es mayor que el año 1, quiere decir que es un aumento. Y al contrario, si el año 2 es menor que el año 1, quiere decir que es una disminución. Ahora, tengo que registrar en entradas y salidas de dinero. Teniendo en cuenta que un activo que aumenta es porque se gastó dinero, por ende es una salida. Por el contrario, el activo que disminuyó es porque entró dinero. Ahora, con las cuentas de pasivo, tenemos que hacer la misma clasificación. Determinar si aumentó o disminuyó, siguiendo la misma lógica anterior, de restar el año 2 al año 1. Y establecer si esto pertenece a una entrada o salida de dinero. Se tiene que tomar en cuenta que si un pasivo aumenta, quiere decir que se está pidiendo dinero prestado, o sea, es una entrada. Si un pasivo disminuye, es porque estamos pagando, por ende es una salida de dinero. Luego estas cuentas se tienen que clasificar en operaciones, inversiones y financiamiento. Como ya sabemos anteriormente,
El flujo de operaciones son las cuentas que forman parte del giro de la empresa. Las actividades de inversión son los desembolsos para obtener beneficios futuros. Y de financiamiento son préstamos de la empresa y actividades que influyen en el tamaño y composición del capital. Cada una de estas cuentas se tiene que clasificar. Lo mismo con las cuentas de pasivo. Se tienen que clasificar con la misma lógica anterior. Bueno, aquí se muestra un resumen de todas las clasificaciones anteriores del flujo de operaciones, de inversión y de financiamientos con todas las cuentas respectivas. Y se muestran todos los totales de los flujos de operaciones, total de flujo de inversión y total de flujo de financiamiento. Todos estos montos se suman y el resultado es el mismo que el anterior de el efectivo y equivalente efectivo. Comparación con saldos de cuenta disponible. El saldo inicial de caja lo tengo que comparar con el saldo final de caja. Lo mismo con el banco. El saldo inicial lo comparo con el saldo final. Y los depósitos a plazo de 80 días, el saldo inicial lo comparo con el saldo final. Los comparativos los sumo y me da el mismo efectivo y equivalente efectivo anterior. Ahora explicaremos el método indirecto, que parte con el estado de resultado, aquí presente. Y el estado de resultado nos indica la utilidad del ejercicio. En los datos adicionales nuevamente se clasifican en operaciones, inversiones y financiamiento. Y salida o entrada de dinero. Por ejemplo, durante el ejercicio se compra maquinaria al contado, se compra una máquina. Eso quiere decir que hay una salida de dinero. Se vendieron maquinarias en efectivo, es una venta de máquina. Esto significa que es una entrada de dinero. Y lo clasificamos según corresponda. Estos son los totales mencionados anteriormente, que son las operaciones, las inversiones y financiamiento. La suma de estos tres da nuestro efectivo y equivalente de efectivo. Acá nos muestra la clasificación de flujo de operaciones, que nos muestra lo cobrado a clientes y lo pagado a proveedores. Estos dos montos se deben de restar y nos da este resultado. Luego, los gastos todos se deben de sumar y aquí el resultado. Esto se debe de sumar con esto y nos muestra el total flujo operaciones. Acá están clasificadas todas las cuentas de inversión y de financiamiento. Acá se logra apreciar tanto las salidas como las entradas. Acá nos muestra total de flujo de operaciones, total flujo de inversiones, total flujo de financiamiento. La suma de estos tres nos da el efectivo y equivalente de efectivo. Acá tenemos las comparaciones con saldos de cuenta disponible. Tenemos el saldo inicial efectivo en la caja y también tenemos el saldo final de efectivo. En el caso del banco es lo mismo, saldo inicial de efectivo y saldo final de efectivo. Depósito a plazo de 80 días, tenemos el saldo inicial efectivo y el saldo final de efectivo. Y la suma de estos tres nos da el efectivo y equivalente de efectivo mostrado anteriormente.
Como conclusión, podremos deducir que la empresa, por tener un flujo de operación en positivo, le está yendo bien en el negocio y es solvente. También, ya que el flujo de inversión es negativa, quiere decir que está invirtiendo, puede ser por compra de maquinaria, invertir en depósitos, etc. Y por último, ya que el flujo de financiamiento es positivo, se está adeudando y entrando dinero, que se tendrá que devolver en algún momento. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención.